Buenas tardes, querida profesora Zulma Judith Gastelo. Mi nombre es Perla Esmeralda Velázquez Galaviz, de la Preparatoria Victoria del Pueblo, del Grupo 2-3. Hoy vengo a hablarles sobre un tema muy interesante llamado la Guerra Fría. Se llama Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico y militar sin llegar a las armas, que se llevó durante gran parte del siglo XX. Esta guerra se originó apenas terminada la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental capitalista. A esta se le conoce como el enfrentamiento de los dos bloques ideológicos encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación hablaré sobre algunas causas de la Guerra Fría. La URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron con temas científicos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. A continuación les hablaré un poco sobre el desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Unión Soviética encabezaba al llamado bloque de Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían al comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista liderado por la URSS y otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencantamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo, y una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear. Por ello, este conflicto se denominó como Guerra Fría. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelistas y antinucleares internacionales. Durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea, entre estos la construcción del Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la Revolución Cubana y la Guerra de Corea, como las más importantes. En relación el proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. La Guerra Fría fue un proceso de forcejeo entre las dos principales potencias mundiales, los Estados Unidos con el respaldo de las naciones del Occidente y la Unión Soviética con el bloque socialista que incluía a China, Vietnam y los países de este de Europa. En el caso de Latinoamérica, Estados Unidos apoyó a otros gobiernos
que fuera anticomunista, incluso aquellos gobiernos que fueron dictatoriales. Los que básicamente quería el país norteño era para el avance del comunismo a toda costa. Por eso las naciones anticomunistas se volvieron sus aliados. En la comercial se establecían todo tipo de acuerdos, los cuales eran convenientes entre los Estados Unidos y la clase gobernante de aquellos países en dictadura. Se establecían todo tipo de facilidades para la compra y venta de productos y bienes que fueran de interés para las dos naciones. Vale señalar que la Unión Soviética también tenía influencias en la región, como el caso de Cuba y todos los grupos guerrilleros de la izquierda que operaban por la época. Como consecuencia, para mí la Guerra Fría es como una partida de ajedrez. Dos enemigos muy fuertes que se llevan muy mal se enfrentan con un solo objetivo: conquistar todo el tablero. El tablero es el mundo, las fichas son los ejércitos y las casillas los países. La partida la ganará aquel que consiga más capturas de casillas. La Guerra Fría fue el conflicto político, económico y social que marcó una pauta muy importante en el sistema que vivimos hoy en día. Lo anterior podemos afirmarlo porque son antecedentes de algunos movimientos muy cercanos en las últimas décadas. El objetivo principal durante la Guerra Fría era ganar influencia y controlar el mundo. Muchas gracias por su atención. Damos concluido el tema de la Guerra Fría.